Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y hoy uno de los temas que nos trae y que es el que vamos a abordar tiene que ver con algunos desórdenes o dificultades en la alimentación. Esto es conocido como trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos o bajo la abreviatura de TERIA. Los trastornos evitativos restrictivos de la ingesta de alimentos hoy tienen un nombre, pero antes no se conocía o no tenía este nombre y no tenía como una entidad en sí misma. Y habitualmente, ¿cómo lo veíamos a esto? Lo veíamos como los niños, principalmente niños, niñas, que comían todo blanco o que tenían ciertas restricciones con algunos alimentos. Esto es algo muy frecuente de ver y es bastante común, esta selectividad alimentaria, que esta cuestión de los trastornos evitativos restrictivos suelen originarse en la infancia y pueden perdurar en la adolescencia. Algunos adolescentes, o a medida que van creciendo, empiezan a incorporar algunos alimentos y otros no. Y continúan así durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué ocurre? Estas restricciones alimentarias a veces son muy importantes, que hacen que prácticamente no pueda comer determinados alimentos, como pueden ser verduras o, por ejemplo, ensaladas o a veces en estas cuestiones restrictivas pueden suceder muchas cosas. Puede ser que no quieran comer cosas que sean duras o más difíciles de masticar, o cosas que sean crujientes, o todo lo que tenga que ver con verduras de hoja verde, o alimentos específicos también. O básicamente también hacer una restricción importante. Es ahí donde tenemos que hacer ciertas distinciones con otros trastornos de la conducta alimentaria. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de un TERIA con una anorexia, con un paciente que tuviese anorexia? Que la anorexia no es que solamente restringe la alimentación, sino que cuando lo hace pensando en el aporte calórico, en la posibilidad de engordar por eso, o porque simplemente trata de no comer para justamente no aumentar de peso. En el cambio, en el TERIA no tienen una dificultad con el peso en sí mismo, sino lo que les preocupa es la textura y el sabor, que es lo que no les gusta. Entonces la restricción viene un poco más por ese lado. Y también es distinto, por ejemplo, a lo que se conoce como ortorexia, que en la ortorexia son estos pacientes que comen excesivamente saludable, que de tan saludable prácticamente no comen nada. A veces no se sabe bien si es una ortorexia o es una anorexia, porque son pacientes que comen como excesivamente saludable, ¿no? Tiene que ser todo orgánico, tiene que ser todo, tiene que tener un montón de características para que puedan comer, y si no tiene esas características no lo comen. Entonces, como vemos, tiene algunas diferencias el TERIA y tiene que ver, o sea, no tiene que ver con no comer porque aumentan de peso o porque estén disconformes con su cuerpo o por esta cuestión de que si es orgánico o no es orgánico o cuestiones así, sino hay algo más relacionado con la textura, con el sabor, con a veces hay sabores que son muy fuertes o que no les gustan en ese sentido. A veces lo que suele ocurrir con los TERIA es que, con los pacientes con TERIA, es que hay una cierta selectividad cuando son más chicos. Se suele ver muy frecuentemente en pacientes que son estimulados de chico con sabores muy fuertes, muy dulces, muy salados. Y esto de a poquito van condicionando un poco esta selectividad con algunos alimentos. Justamente para poder trabajar de que puedan reincorporar estos alimentos que no consumen, tienen que hacerlo bajo un estímulo constante y permanente. ¿Para qué? Para que se adapten al sabor. Entonces no vamos a poder pretender que un paciente con un TERIA vaya a comer un montón de alimentos que no comía en un solo día, sino que esto va a ser un estímulo muy gradual y muy de a poco, entonces se tenga que ir exponiendo a texturas o a sabores muy de a poquito y muchas veces para que puedan ir adaptándose. Genera frustración y en las familias a veces genera mucho enojo porque tienen que adecuar la alimentación en función de lo que come, y esto a veces genera gastos
o genera distintas dificultades. Otra de las cosas que vemos en pacientes que tienen este tipo de trastorno es que suelen ser, además de que la alimentación es repetitiva, tienden a comer algunos alimentos en particular. Por ejemplo, suelen buscar los hidratos de carbono y, por ejemplo, también suelen buscar alimentos dulces en general. ¿Por qué? Porque no están muchas veces bien alimentados, entonces tienden como a picotear o a comer muchas veces en el día distintos tipos de alimentos. Esta es una de las cosas que se encuentra y la otra que se ve pueden ser signos de malnutrición o desnutrición, porque durante un periodo largo de tiempo puede ocurrir que no consuman determinados alimentos que son nutritivos o que los requieren y pueden empezar a aparecer cosas como caída del cabello, queilitis o lo que se conoce como boqueras, llagas, aftas o un montón de signos de malnutrición y o desnutrición. Si ustedes observan que esto está ocurriendo, hay que empezar a abordarlo, porque si no podemos tener consecuencias que tienen que ver fundamentalmente con el proceso de crecimiento. Cuanto más restricción de nutrientes, vitaminas y minerales en un momento donde hay que crecer, esto puede provocar o alterar justamente su crecimiento y el potencial de altura que vaya a tener. Así que bueno, esto es algo a considerar, ténganlo en cuenta, hagan la consulta. Los médicos de adolescentes habitualmente abordamos este tipo de situaciones. Afortunadamente con las consultas presenciales o online se pueden resolver o se puede tener una guía o una orientación. Espero haber sido claro, síganme en las redes sociales o suscríbanse en este canal si quieren seguir viendo videos también. Y bueno, seguiremos en contacto. Espero haber sido claro con este video. Comenten si necesitan comentar o para futuros videos acerca de este u otros temas. Nos estaremos viendo y muchas gracias. Adiós. Chao, chao.